donde estamos transmitiendo 2 puntos desde Panamá en el contexto de la CAF. Muchas noticias han salido de este lugar hoy. Vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial porque hubo una conferencia realmente muy interesante que nos deja pensando sobre el futuro del ser humano en todo este contexto de la inteligencia artificial, la importancia, por supuesto, de la biodiversidad en el mundo, las relaciones políticas, la tensión increciente cada vez mayor con el país vecino que es Ecuador. Tenemos las noticias del momento y la polémica que pasa por el gobierno. Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud. El mandatario la relacionó Fraile con la entrega de hojas de vida a la Superintendencia de Salud para elegir a agentes interventores. La hoy embajadora en Reino Unido le respondió. Sí, Vanessa, y la verdad es un tema que llama mucho la atención. Laura Sarabia fue durante varios años la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Ella salió del DAPRE hacia la Cancillería, posteriormente de su renuncia se va para la Embajada del Reino Unido, pero fue muy contundente el presidente ayer señalando que Laura Sarabia engañó al presidente y engañó al superintendente de salud recomendando hojas de vida de interventores para la CPS que llegaron fue a hacer negocios. La frase que utilizó el presidente para referirse a lo que sucedió fue nos traicionó y se tiró la reforma a la salud. Las acusaciones pues son graves. Vanessa, usted sabe que ese es un tema que al presidente le importa mucho, ha sido su obsesión desde que llegó a su primer día de gobierno, la reforma a la salud, y está culpando a casi que su mano derecha durante muchos años, a uno de sus grandes alfiles, conocedora de todos sus secretos, Laura Sarabia, de haber saboteado ese proceso con el nombramiento de interventores que no funcionaron. Le tengo un dato, Vanessa. En lo corrido de este gobierno han nombrado 34 interventores, que los nombran y los sacan, los nombran y los sacan. Eso no ha funcionado bien. Vamos a ver qué dicen las autoridades y qué tiene por decir de más el doctor Luis Carlos Leal y la doctora Laura Sarabia. Doctora Laura Sarabia, hoy embajadora del gobierno de la administración Petro en el Reino Unido y, como dice Fraile, pues uno de sus más grandes alfiles. Colombia está de luto por la muerte de 15 personas en un accidente aéreo en zona rural de norte de Santander. La alcaldía de Ocaña decretó 3 días de duelo en ese municipio con ocasión del siniestro ocurrido en zona rural de la playa de Belén. El gobierno limita la importación de drones y endurece controles por riesgos de seguridad. El ingreso de estos equipos solo podrá hacerse por Cartagena y por medio del aeropuerto El Dorado, y quedan restringidos los envíos por tráfico postal y mensajería urgente. Esto tiene todo que ver con el orden público y la manera como los grupos armados delincuenciales han incrementado sus ataques en nuestro país a punta del uso de drones. Esmeralda tiene información de última hora precisamente sobre lo que hablamos hace un momento, y es ese luto, la muerte de 15 personas en un accidente aéreo en norte de Santander. Esmeralda. Hola Vanessa, cordial saludo a esta hora. Lo último es que ya ha empezado la labor de entregar los primeros cuerpos de las víctimas de este siniestro en la región de El Catatumbo. En esta mañana se ha avanzado con celeridad y las autoridades aseguran que van a empezar ese proceso lentamente. Hay que decir, Vanessa, que las primeras hipótesis que hace la Comisión de la Aeronáutica Civil que llegó a esta ciudad y que se ha desplazado a la zona donde ocurrió esta tragedia que cobró la vida de 15 personas es que indudablemente el factor climático influyó mucho en esta situación. Los presidentes de Satena y Searca, que es la empresa contratista de Satena, han dicho que esperarán el resultado de las investigaciones, pero que en todo momento hubo comunicación con la torre de control. Se descarta que la aeronave hubiera tenido fallas en ese sentido. Lo cierto es que esta región está de luto, hay días de duelo no solo en Ocaña, también en el municipio de la playa de Belén, donde se presentó esta tragedia. Y aquí en Cúcuta se ha habilitado un área especial, porque también hay que decir a esta hora, Vanessa, que hay unos cuerpos que quedaron destruidos, que no son reconocibles. Entonces se está tratando de buscar ese ADN con sus familiares, incluso a través de la carta dental, para poder reconocerlos y adelantar los actos urgentes que tienen que ver con la inspección técnica cadáver y también para poder entregarlos a sus familiares pronto.
Gracias, Esmeralda. Es Esmeralda Roja reportando desde Cúcuta con esta noticia que tiene en luto no solamente al departamento norte de Santander, sino a toda Colombia. El sonido ambiente, bastante fuerte, que escuchamos de fondo es porque estamos en un receso justo de los eventos que se están llevando a cabo aquí en la CAF, donde yo me encuentro, en el Gran Foro de América Latina y del Caribe. Continúo con las noticias. Jurados deben informar la existencia de la tarjeta para consultas. Eso es lo que ha dicho el registrador Hernán Penagos en las últimas horas y explicó que las únicas 2 tarjetas que se van a entregar de entrada son las de Senado y Cámara. Pero si usted quiere votar por la consulta, que hay que hacerlo porque la democracia implica que uno puede votar libremente y hay por el momento 2 consultas, tal vez haya 3, usted debe pedir, eso es importante, debe pedir ese tarjetón, se lo entregan y usted vota. También el registrador alertó que en el 40% de los municipios en donde hay presencia de grupos armados ilegales, estas organizaciones tendrían interés, por supuesto, de incidir en las elecciones de este año. Por medio de un trino, la Secretaría de Educación, la secretaria Isabel Segovia, confirmó que ya llegó el giro hecho por el Ministerio de Educación para el pago del salario de los profesores del distrito de Bogotá y se espera que se reciba ese pago el viernes 30 de enero, es decir, mañana. En el Plateado, en Cauca, disidencias de las FARC están utilizando un colegio como taller para fabricar explosivos. Alias Zamora estaría detrás de esa estrategia criminal. Hay una buena noticia que tiene que ver con los aviones Gripen, muy polémicos, Fraile, de nuevo. Vanessa, la Contraloría ha certificado que Colombia hizo un buen negocio. Luego de revisar las cuentas, la forma como se firmó ese contrato con la empresa Saab para la compra de los aviones Gripen suecos, se determinó que era la mejor oferta, que esos eran los aviones que más convenían para el territorio colombiano, pero sobre todo destacó que dentro del negocio se hayan incluido todas las arandelas del offset, que son como cosas adicionales, además de los aviones que va a dar la empresa sueca Saab a Colombia por haber hecho este negocio, incluida, por ejemplo, la dotación tecnológica del nuevo Hospital San Juan de Dios, una fábrica de paneles solares, pero además todo ese componente necesario para el mantenimiento de los aviones, el entrenamiento de los pilotos y el fortalecimiento de la Fuerza Aeronáutica Colombiana. Así que en este caso en particular, pues disipadas las dudas, Vanessa, sobre todo frente a la legalidad del negocio, la transparencia del negocio y la forma como se hizo, porque además destaca la Contraloría que Colombia no va a pagar por adelantado. Colombia paga un porcentaje por adelantado en 6 cuotas y luego, conforme se vayan entregando los aviones, se termina de pagar el contrato. En resumen, la Contraloría dice que con los aviones se hizo un buen negocio. Vamos a ampliar también esa información en breve en comunicación con el ministro de Defensa, porque obviamente esos Gripen tienen un contenido militar muy importante en la lucha contra los narcóticos y contra la violencia en nuestro país. Un juez dejó en libertad al papá del bebé que falleció en un jardín infantil en La Calera. Según el juzgado, por ahora la Fiscalía no aportó las pruebas que incriminan de manera directa a Michael Rodríguez en la agresión sexual presunta de la cual fue víctima su propio hijo. El presidente Donald Trump está ordenando la reanudación de los viajes comerciales a Venezuela. Ahora es un país seguro para todos los ciudadanos, es lo que ha dicho en las últimas horas, y el mandatario había emitido, recordemos, una alerta previa de viaje a Venezuela, esto antes del 3 de enero, cuando fue capturado y retirado de Venezuela Nicolás Maduro. Pero además hay noticias relacionadas con María Corina Machado, que le respondió al presidente Petro, quien aquí en el marco de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, en este Foro Económico Internacional, reiteró que Nicolás Maduro debería ser juzgado en un tribunal internacional. ¿Qué dijo María Corina Machado, Michelle? Así es, Vanessa, y es que la líder opositora le respondió al presidente Gustavo Petro sobre la propuesta de llevar a Maduro a juicio en su país. Ella dice que le parece muy extraño que un presidente como Gustavo Petro, que conoce de cerca el régimen en Venezuela, haga esta suposición o haga esta sugerencia. Pues ella dice que efectivamente no cree que haya garantías judiciales bajo el régimen chavista y que mucho menos un juez se atreva a hacer un caso imparcial respecto a Nicolás Maduro. Dice que es una propuesta totalmente inviable y que no sabe por qué, que le llama muchísimo la atención. Ella dice que además tienen que recordar en
casos pasados, cuando estaba Hugo Chávez en el poder, como a Fiuni, que fue una jueza que posteriormente dio una orden bajo fianza para un banquero en contra de la voluntad en ese momento del presidente Hugo Chávez, fue procesada y encarcelada. Así que ella dice que no hay garantías de que Maduro lleve un juicio completamente imparcial en Venezuela. 2:16 minutos de la tarde, la noticia deportiva en Colombia tiene que ver con Millonarios, el futuro, su nuevo técnico, ¿quién va a ser? Lo último, Casale. Así es, Vanessa, pues después de la derrota de ayer de Millonarios frente a Deportivo Pasto, quedó último en la tabla de posiciones, 0 puntos de 9 posibles, igualando el triste comienzo de la temporada anterior, pues se ha decidido que Hernán Torres Oliveros, el entrenador, no siga al frente del equipo. En la mañana se le comunicó, en la mañana también se le comunicó a la opinión pública, y Millonarios, en cabeza de su gerente deportivo, el argentino Ariel Michel Outsus, está en la búsqueda de un nuevo entrenador. Los requisitos: que sea extranjero, que haya, preferiblemente argentino, que haya dirigido en un país diferente a su país de origen, que haya ganado títulos, que sea joven pero con experiencia y que tenga de alguna manera un método de vanguardia para hacer y construir un proyecto a largo plazo. Lo cierto es que tras 3 fechas de iniciado el campeonato, Millonarios, que se reforzó bien, mejor que el año pasado para este campeonato, pues apenas ha podido sumar tristezas. 0 puntos de 9 posibles. La noticia entonces, el seguimiento de quién podría ser el nuevo entrenador de Millonarios. Está duro el ambiente laboral en esta mesa, ¿no? Con esa situación de Millonarios, a juzgar por Carolina, por Casale, por Fraile. ¿Está usted haciendo uso del humor negro? Es que todos son seguidores de Millonarios, ¿no? Somos. Usted que me conoce sabe que yo no tengo ese sentido del humor. Usted que me conoce ya sabe que estas son fibras sensibles, de todas maneras. Cumplimos con el deber de informar, pero son fibras muy sensibles. Mire, Fraile, por ejemplo, que ayer tenía la camiseta puesta, hoy está casi de negro, está de luto. Sí, está de luto. Sí. Tiene Oiga, cara preciso, ayer me compro la camiseta nueva. Porque además le metieron Porque una además rosada, ¿no? llevé la otra, la color salmón, porque me pareció bonita. Y Casale dijo, oiga, ahí es donde uno identifica al verdadero hincha, el que en las malas está comprando, está yendo al estadio, está respaldando al equipo. Echan al técnico, perdemos el partido. Es que yo le ¿La digo puedes una cosa. devolver? ¿Le quitaste el precio? Mire, Michelle, esto es como el Dormí amor. con ella. Y en la amistad. En las buenas está cualquiera. Sí. No, es el día del lanzamiento del libro, estamos todos al lado. No, en las malas es que hay que estar. En las malas hay que estar. ¿Cuánto cuesta la ahí se camiseta conoce. de Millonarios? Se está cerca de los 300 y pico cada semestre. Son 2 cada semestre. O sea, más usted el lo tiene abono. en sus gastos hormiga, usted tiene presupuestado. No, no son gastos Pero hormiga. eso sí, eso es gasto Todo hormiga, lo de Michelle. Millonarios en mi casa es canasta familiar. Me alegra mucho por usted, Michelle, pero sí. No, pues es que yo 300.000 no pesos compro un gasto camisetas hormiga. de equipos de fútbol. Ok, ya, 300. Eso es agua, luz, teléfono, Sí. entrada, abono No y importa ahora nada más. camiseta. No se preocupe, Exactamente. Fraile, que se la volverá a poner con mucho orgullo y Seguro toda que la sí. certeza. Seguro que sí. Bueno, aquí en el marco de la CAF pudimos hablar con la ministra de Ambiente y Minas de Ecuador, que se llama Inés Manzano. Ha sido realmente muy hermético el gobierno ecuatoriano en relación con esa tensión que hay con Colombia por los aranceles, pero pudimos preguntarle en medio de un foro y esto fue lo que nos dijo. A Ecuador en el momento en que lo necesitaba. ¿Cuál es su opinión sobre esa declaración de los aranceles como nueva medida de guerra entre las naciones? Yo te voy a contestar con una pregunta. ¿A tu mejor cliente cómo lo tratas? ¿Bien o mal? Yo soy periodista, yo no respondo. Pero tú tienes si tienes un cliente, aquí los señores que están aquí, a su mejor cliente lo tratan bien o mal. No brain. Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones con Colombia. Yo soy el mejor cliente de Colombia. Y creo que a los mejores clientes hay que tratarlos bien. Y sobre todo cuando un país como el nuestro está haciendo algo increíble, que es la lucha contra el narcotráfico. Y esa lucha contra el narcotráfico lleva 1000 cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores. La trata de blancas. Increíble. O sea, es como te
tener todo lo malo en una sola actividad ilícita y altamente rentable. Y nosotros como Ecuador, tan pequeñitos, pero tan grandes en orgullo, tan grandes en todo lo que tenemos como país y la proyección de país, hemos decidido hacer lo correcto, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, creo que no quiero contestarte tan directamente a tu pregunta porque estoy prohibida de hablar de eso, Cancillería tiene que hablar, pero sí decirte, nosotros fuimos parte de la Gran Colombia y con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber. Son entrañables. Me encanta el paisa, me encanta el caleño, me encanta la música, me encanta Shakira, me encanta Juanes, o sea, puedo decirte, Sebastián Yatra, o sea, Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos. Un cliente que le está diciendo que por seguridad, por favor, haga su parte. Gracias, ministra. Esas son las declaraciones, las únicas que hemos escuchado de manera formal por parte de algún miembro del gobierno ecuatoriano a propósito de esa relación tan tensa que hay con el gobierno de Colombia. Lo que sabemos es que los dos mandatarios, bueno, el presidente Petro viajó ayer a Colombia y el presidente Noboa también viajó ayer a Ecuador. Se encontraron en varios escenarios durante la foto oficial de esta cumbre, se encontraron también en la tarde durante un recorrido que hicieron por la Casa Presidencial panameña, se saludaron, pero ha habido, digamos, una tensión y sigue habiendo una tensión indudable. Pero cambiamos de tema, son las 2:23 de la tarde. Un informe oficial de la Contraloría General de la República concluye que el contrato que hizo el gobierno para adquirir 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab por un monto de 16.5 billones de pesos representó la opción más favorable para el país y no representó irregularidades. Esto, Fraile, por un montón de cosas que ha habido alrededor. Esa fue una negociación muy larga, tortuosa, porque obviamente había intereses muy fuertes. Inicialmente, pues una empresa francesa que se desestimó, luego la presencia, por supuesto, de los Estados Unidos con sus F-16. Gripen, que son suecos, terminan finalmente ganando esta licitación, que es millonaria, pero un proceso que fue lleno de preguntas, de inquietudes también. Y de cuestionamientos al gobierno, Vanessa, porque mientras el gobierno de Iván Duque, que fue cuando se planteó la posibilidad y la necesidad de renovar esa flota de aviones, el presidente Petro fue uno de los principales opositores, uno de los más críticos de la posibilidad de gastarse 15 billones de pesos en aviones de guerra cuando Colombia tiene otras necesidades. Cuando el presidente llega, se da cuenta que la flota de Cafir está absolutamente obsoleta y en medio también de sus tensiones con el gobierno de Israel, pues dice, oiga, sí, necesitamos nuevos aviones, y empieza este proceso que tuvo la necesidad de renovar el COMPES, las vigencias futuras, la polémica alrededor con los Estados Unidos, los cuestionamientos que había por la cercanía de la primera dama, Verónica Alcocer, el embajador en Suecia, bueno, etcétera. Todo lo que rodeó este episodio, pero que al final tanto la empresa sueca como en este caso la Contraloría de Colombia dicen fue un negocio transparente y bueno para Colombia. Qué bueno, Vanessa, porque es que es mucha plata y nos disipa muchas dudas. Demasiada plata, 16.5 billones, y el nuestro es un país de todas formas en guerra que necesita, por supuesto, este tipo de avances tecnológicos. Pedro Sánchez es el ministro de Defensa de Colombia, siempre me da mucho gusto tenerlo, ministro, bienvenido. A mí me alegra muchísimo también saludarla, Vanessa, y buenas tardes. Gracias por este espacio y también saludo a su compañero de trabajo y a quienes nos estén escuchando o viendo. Gracias, ministro. De golpe recordar por qué es que los Gripen resultaron siendo la opción más viable para lo que a usted le interesa, que es combatir a los grupos armados delincuenciales en Colombia, para la guerra. ¿Cuál es la ventaja de un avión Gripen sobre otros? Bueno, la decisión responde a atender el cumplimiento de una misión constitucional que estaba en riesgo si no se... La integridad territorial, que es amenazada por diferentes tipos de amenazas. Y cuando un país opta por defender su territorio, casi siempre emplea como primera medida el poder aéreo. Obviamente hay avances en drones, etcétera, pero la seguridad de una nación no se responde solamente con un tipo de medio.
este tipo de medio es estratégico. Nosotros recibimos durante varios años todos los análisis que hacía la FAC de que se necesitaba renovar la flota, que se necesitaba, o de lo contrario, pues se pondría en grave riesgo la soberanía y la integridad de la nación. Y finalmente se tomó la decisión el año pasado y se compararon diferentes modelos. Uno fue el avión Rafale de la empresa francesa, o más bien de fabricación francesa. Otro fue el Eurofighter. Ese fue más ofertado por España, un avión que se desarrolló, digamos, para contener esa amenaza que ellos veían desde Rusia. Otra opción fue el avión F-16 americano y la otra opción fue el avión SAP Gripen. Finalmente se le pidió a todo mundo que nos entregaran las opciones y una condición era que fueran nuevos. Porque cuando uno adquiere este tipo de capacidades son por 40 o 50 años. Los aviones Kafir ya llevan 35 años. A veces haciendo la comparación es como intentar buscarle el repuesto a un iPhone 2. Pues ya nadie usa esa tecnología y es muy costoso mantenerla y pone en grave riesgo la seguridad. Entonces se compararon esas opciones y en términos operativos, en términos técnicos y en términos financieros, valorando diferentes variables y subvariables, pues un comité totalmente independiente, autónomo, conformado por pilotos, por personal de mantenimiento, por ingenieros, por personal de logística, por personal de defensa aérea, por personal de armamento. Ellos fueron los que decidieron qué calificación se le daba a cada una de esas variables y fue de manera autónoma que se hizo. Entonces mostró, por ejemplo, en rendimiento, que pues tiene un rendimiento muy favorable y lo que le hace fuerte son las armas. Y tiene incorporado a este proyecto no solamente los 17 aeronaves, tiene también armas de alto alcance, estratégicas. Creo que queda ese avión en este momento con el misil aire-aire más moderno que podría uno encontrar en el mundo. Oiga, ministro, sobre eso le quiero preguntar y qué pena que lo interrumpa, porque cuando empezamos a discutir sobre la necesidad de comprar nuevos aviones, pues Colombia nunca ha tenido un conflicto bélico en el aire. Entonces, estos aviones nos sirven actualmente para el nivel de conflicto que tenemos en Colombia, para bombardeos de campamentos, para labores de, sí, básicamente de atacar desde el aire los campamentos de la guerrilla en el monte. ¿Cómo se van a usar esos aviones de guerra? Porque se ven súper poderosos, súper sofisticados, pero pues nosotros no tenemos guerras en el aire con ningún país. Usted tiene toda la... Gracias por esa pregunta. Y tal vez con esta cerraría porque me acaban de llamar a una reunión aquí urgente, pero diría lo siguiente. El primer rol que tiene que cumplir una nación es la disuasión. La defensa es costosa, pero no tenerla es mucho más costosa. Funciona como una especie de un airbag en un carro. Uno dice, pero ¿cómo así? Si nunca lo he utilizado, nunca se me ha activado. Pero cuando lo vaya a necesitar, si no lo tiene, pues va a perder vidas. Y respecto al conflicto interno, se emplea para dos misiones principalmente. Lo que se llama interdicción, que es ataques con mayor precisión, con mayor efectividad, es decir, empleando bombardeos, por ejemplo, o misiles de muy alto nivel, de muy alto alcance, ya sea para afectar a la amenaza antes de que entre en contacto con la tropa o cuando entre en contacto con la tropa. Eleva enormemente la precisión y eleva enormemente la efectividad. Y la otra área es que tiene unos sensores supremamente modernos que ayudan a misiones de inteligencia. En algún momento, por ejemplo, se pidió que inmediatamente se desplegara una capacidad a San Andrés, hubo otra a Leticia, y teníamos que conectarnos en reabastecimiento en vuelo para proteger nuestra soberanía. Pues con este avión no necesita ese reabastecimiento en vuelo, lo puede cumplir de manera autónoma. Wow. Ministro, antes de que se vaya, porque sé que tiene cita con el presidente, le voy a hacer una pregunta rápida. Esto de Satena, que sin duda es una tragedia enorme, ¿está puesta sobre la mesa la posibilidad de que haya sido un atentado terrorista o eso está descartado? Pues primero quiero manifestar nuestra solidaridad con las víctimas, con las familias de las víctimas. 15 colombianos murieron ahí y duele en el alma. La nación está en luto. Y segundo, respecto a las causas del accidente, es mejor esperar que se confirme qué fue lo que pasó. Pero la aeronave en este momento, antes de despegar, cumplía con la aeronavegabilidad, o sea, podía volar. Los pilotos estaban certificados, la aeronave estaba certificada. Ya tendríamos que ver qué otros factores hay alrededor.
y pues será la Aeronáutica Civil quien nos digan qué pasó exactamente. Pero entonces no descartan esa posibilidad, me parecía muy importante escuchársela. Y la última, ministro, hay reunión con el presidente Trump en menos de una semana. Obviamente el tema de las drogas está allí, supongo que usted va para la Casa Blanca. ¿El mensaje cuál va a ser? El mensaje lo dirá el señor presidente de la República, él es el vocero, digamos, en temas internacionales. Yo me encargaré de darle la apreciación del sector defensa, donde es concluyente que entre más fuertes estemos las naciones, más débiles están los criminales. Y respecto al accidente de la aeronave, digamos, hay que evaluar todas las hipótesis, pero es la Aeronáutica Civil quien va a decir ello. Vanessa, yo le agradezco mucho esta Ministro, oportunidad. Gracias. Disculpe que tengo que atender una reunión. Una feliz tarde y muchas gracias por todo. No, le agradezco yo. Gracias a usted, esa agenda tan ocupada siempre, sacando el tiempo para atendernos. Le agradezco mucho y bueno, hablamos cuando regrese de Washington para que nos cuente cómo le fue. Mucha suerte. Si le va a usted bien, le va bien al país. Y gracias también por difundir la transparencia que siempre hace parte del ADN del Ministerio de Defensa en un contrato supremamente importante, tal vez el más importante en términos estratégicos, pero también monetarios que ha hecho la nación y se cumplió con total transparencia. Un abrazo y feliz tarde. Un saludo, ministro. Gracias. Es el ministro de Defensa de Colombia, el ministro Pedro Sánchez. Entonces, bueno, hablando sobre esto de los aviones Gripen, Fraile, que él dice que desarrollan dos puntos muy importantes, y es el de la interdicción con una precisión hermética, minuciosa, y obviamente también lo que nos dice el ministro, pues de la gasolina, ¿no? Que tiene un proceso mucho más fácil. La bulla que están oyendo de fondo, que es lo que llamamos en los medios de comunicación el sonido ambiente, es porque estamos en este recinto en donde hay en este momento un receso en medio de la CAF y hay mucha gente pasando por acá. Me parece muy importante también reiterar lo que dice el ministro con respecto al trágico accidente de Satena, que la aeronave estaba preparada, que había cumplido todos sus protocolos, que toca esperar cuál es el veredicto final de la Aeronáutica Civil, pero fíjese, Fraile, que no están descartando cualquier otra posibilidad, y se lo pregunté muy claro al ministro. Me llama la atención su respuesta. Es una zona muy complicada, Vanessa, es una zona cercana al Catatumbo, es una zona donde, pues no muy cerca de allí, pero sí en esa misma región usted recordará un atentado al presidente Duque. El presidente iba en un helicóptero y le dispararon desde tierra. Entonces sí es una zona donde en el área rural en específico, pues sí hay presencia de muchos grupos ilegales y lamentablemente, pues ojalá eso no vaya a estar relacionado. Lo sabremos con el informe final de la Aeronáutica Civil. Por ahora sigue siendo un accidente, pero por supuesto, como dice el ministro, esa hipótesis no se ha descartado. Oiga, sobre los aviones, lo que dice el ministro es clave, porque los F-16 tal vez eran muy grandes y muy poderosos, Vanessa, pero aquí esos F-16 no tenían dónde aterrizar, por ejemplo. Lo que menciona la Contraloría es que al ser más pequeños y al tener un solo motor, un Gripen de estos en una emergencia puede aterrizar en una carretera de Colombia, y eso hace que para nuestro territorio sea mucho mejor tener ese tipo de aeronave. Y lo que dice el ministro de Defensa también es clave. Colombia ha hecho dos negocios históricamente gigantes en los últimos años. El metro de Bogotá, que cuesta algo más de 20 billones, y después del metro, este es el negocio más grande, los aviones Gripen por 16 billones de pesos. Entonces, imagínese la inversión. Demasiada plata, y está bien tener esa claridad sobre por qué esos aviones se ganaron la licitación frente a los que había también puestos sobre la mesa, y con tranquilidad por lo que dice la Contraloría, porque de todas formas pues el nuestro es un país donde lamentablemente la plata se pierde más de lo que uno quisiera. Son las 2:35 de la tarde, estamos transmitiendo desde la CAF aquí en Panamá. Ya escuchamos lo que dijo la ministra de Minas y de Ambiente, Inés Manzano, sobre la relación entre Colombia y Ecuador. Vamos a escuchar ahora en breve otros participantes en esta jornada que tiene, por supuesto, un contexto socioeconómico latinoamericano muy importante. Regresamos en segundos. Esto es 2 puntos. Son las 2:38 de la tarde. Michelle, se retiró finalmente el ICE de Minneapolis, pero además vi que se estaban tratando de meter. El ICE es la policía migratoria de Estados Unidos, que ha protagonizado todo tipo de polémicas, que estaban tratando de entrar al consulado de Ecuador, que es un país muy cercano al presidente Trump, en Minneapolis, y la gente tratando de detenerlos, y finalmente no ocurrió
nada significativo, pero se fueron de Minneapolis. Una locura lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo en Minneapolis, Vanessa, con el tema de ICE, porque después, obviamente, del asesinato de Alex Pretty, recordemos que era este enfermero que murió a causa de ICE luego que fuera disparado en varias ocasiones. Pues bueno, de hecho, hoy se revelaron unos videos de Alex Pretty en otras manifestaciones anteriores también defendiéndose de ICE. Lo que pasa es que el tema con el zar de la frontera y que se haya desplazado hasta Minneapolis lo que ha hecho es abrir investigación, sobre todo para estos agentes que asesinaron a Alex Pretty, y además de eso pues se ha dicho que ICE va a retirarse de Minneapolis. Sin embargo, hay una noticia importante y es que en la nueva estrategia de ICE, precisamente por las críticas que ha recibido últimamente, es que se ha prohibido a los agentes de ICE interactuar con los agitadores, es decir, con los manifestantes, y de concentrar los arrestos exclusivamente a inmigrantes con antecedentes penales. Esto cambia un poquito la dinámica porque recordemos que ICE estaba deteniendo a cualquier persona que ellos consideraran pues no tenía papeles o permiso para estar en Estados Unidos. Lo que ha cambiado en la estrategia completamente es que lo que dicen es que se han echado un poquito para atrás y que ahora pues lo que quiere el zar de la frontera es precisamente eso, bajar un poco el tono bajo la dirección de Donald Trump. Esperemos a ver qué pasa porque los manifestantes pues siguen en las calles y efectivamente pues ICE sigue en otras ciudades también haciendo de las suyas. Esperemos a ver qué pasa. Con un apoyo muy grande de la Casa Blanca, además, y una polémica enorme. Casale, viene el final del libro de fichajes en el mercado de invierno. Eso es, pues, obviamente todos los futbolistas, a ver si me ha aprendido bien la lección que usted me la ha explicado. Todos los futbolistas y los clubes queriendo ficharlos para que vayan a diferentes equipos. ¿Cómo están los colombianos? Sí, muy bien, la vi bien. Mire, hay mercado de verano y mercado de invierno. El más movido es el de verano, le hablo de Europa, que es antes del comienzo de la temporada, pero a mitad de temporada, que es el invierno europeo, se vuelve a abrir el libro de contrataciones y ahí se mueven con menos dineros algunas cosas. ¿Se acuerda de John Hader Durán, el futbolista que dijimos que lo sancionan cada rato por situaciones de indisciplina, no es tan bien portado, es un pelado que a los 21 años se encontró con un contrato en Arabia Saudita de 80 millones de euros y está tratando de poner la cabeza encima de los hombros, está en Fenerbahce? Pues bueno, en Fenerbahce no están tan contentos con él. El dueño de los derechos deportivos, que es el Al Nassr, tampoco está contento con él, pero la Juventus de Turín, la vecchia signora, uno de los más grandes de Italia, se ha interesado porque su delantero estelar, que es Vlahovic, se ha lesionado y ha enviado una oferta formal para contar durante lo que queda de temporada y la próxima con John Hader Durán. Dicen allí que lo pueden poner en orden y ciertamente en Italia saben llevar a este tipo de jugadores algo díscolos pero talentosos. Sería un muy buen destino para él. Ya está la oferta formal, ya John Hader Durán no ha sido tenido en cuenta para el próximo partido del Fenerbahce y posiblemente llegue a la Juventus. Digamos que caería parado el buen jugador colombiano que se perfila como uno de los candidatos a estar en el Mundial de Estados Unidos y vuelve a marcar goles. ¿Cómo hace para caer parado siempre con semejantes antecedentes? Yo soy el dueño de un equipo, yo no me gasto 100 pesos en John Hader Durán. Eso es comprar una deuda y un problema. Pero más por bien, eso es que no es dueño de ningún equipo. Claro, ahora, ¿por qué no? No, ojalá le vaya súper bien. A usted para presidenta del club la vio muy bien, Vanessa. Más bien, ¿por qué no pensamos al revés? ¿Qué hay que hacer para tener el 5% de la buena suerte de John Hader Durán? Uy, es que es tremendo. Sí, muy bueno. Sí, pero además se fue... o sea, mejoró del cielo a la tierra. Claro. Pasar de Turquía a Italia. Se firma el contrato para volver a Italia. Él ya estuvo en la Premier League. Vanessa, usted sabe quién es el muñeco Gallardo, me imagino. Claro, pero ¿cómo no voy a saber? Imagínese, con todo lo que usted me ha enseñado. Es del que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Exactamente. Flamante entrenador de River, lo ganó todo lo posible con River, está en su segunda etapa, no le ha ido tan bien, pero quiere a un colombiano que fue estelar con él en su primera etapa, es Rafael Santos Borré, que está en Brasil, en el Inter de Porto Alegre. Por estos días la pasa bien después de haberla pasado mal durante un par de temporadas. Tiene contrato hasta diciembre de 2028, pero el muñeco Gallardo levantó la mano y dijo: tráiganme a Borré, que este es el que necesito para complementar a Juanfer Quintero y volver a llevar a River a los sitios donde algún día lo logré poner. Pues bien,
Ya mandaron también la oferta formal, se están poniendo de acuerdo y podría volver Santos Borré, que vivió sus mejores días y que, óigame bien, es uno de los favoritos del técnico Néstor Lorenzo para que vuelva a River, y si vuelve a River y marca goles, seguramente va a estar en el Mundial. Le reitero, uno de los favoritos de Néstor Lorenzo. ¿Le quedó claro lo del muñeco Gallardo? Me quedó clarísimo, Casale, pero sobre todo lo que me está quedando clarísimo aquí en Panamá tiene que ver con una palabra que he escuchado en casi todos los foros: integración, unión. Es decir, hay un consenso generalizado en que América Latina, que es tan biodiversa, que tiene además unas ideologías políticas no necesariamente similares ni iguales, que son distintas, algo no está haciendo de la manera adecuada y precisa, porque obviamente hay unos retos muy grandes como región que no se están cumpliendo. Lo dijo Lula, lo dijo Mulino, donde sea que uno se mueva en cualquier foro, con los aplausos que están oyendo de fondo, porque es el sonido ambiente de esta transmisión, eso es lo que se repite constantemente. María Claudia Lacour es la presidenta de AmCham Colombia, que es la Cámara de Comercio colombo-estadounidense. Me da mucho gusto tenerla, doctora Lacour. Esa es como la sensación, ¿no? Totalmente, un proceso de búsqueda de unión, un proceso de complementación, un proceso de generar acciones que permitan prepararse frente a una fragmentación global, frente a tensiones constantes en comercio, en inversión, en la política que está rigiendo el comercio, y buscar también esos grupos que se van consolidando de acuerdo a las relaciones en sectores. Sin embargo, también es importante mencionar que a pesar de tener mucho en común, también hay otras cosas que no ayudan a generar esa unidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, que son países que compiten entre sí en ciertos sectores que se vuelven importantes y que no permite esa complementariedad. Países que al mismo tiempo tienen una cultura muy cerrada interna por país, que no tienen una cultura de integración, sino una cultura de competencia. Y casi que de supervivencia, ¿no? Y casi, de hecho, supervivencia, mejor esa palabra que la otra que estaba mencionando yo, porque adicionalmente todos los países en Latinoamérica tienen problema hoy en día de seguridad. Y en ese sentido es cómo blindan las fronteras para poder luchar contra un flagelo que en cada uno de los países está haciendo un esfuerzo negativo para el proceso de desarrollo productivo. Y en ese sentido pues se vuelve mucho más difícil lograr esa integración, pero definitivamente en el contexto en el que estamos de un mundo global sin manual, que no tiene alguna entidad internacional que pueda direccionar, que pueda ser un árbitro, que pueda establecer parámetros, pues los países sí necesitan generar unión y necesitan hacer bloque para poderse defender. Sí, eso es lo que hemos escuchado, pero obviamente pues con esas diferencias que hay. Si Colombia y Ecuador, que comparten una frontera de 600 kilómetros, que están al lado, están en esa diferencia, ya la noticia del momento es que finalmente se encontraron las cancilleres y pudieron conversar. No quedó muy claro qué pasó en esa reunión, pero estuvieron los dos mandatarios en el mismo recinto, en la misma foto, en la misma sala, a medio metro, y no hablaron. Noboa cogió su avión y se fue, y Petro cogió su avión también y se fue. Doctora María Claudia, la semana entrante la reunión de Petro con el presidente Trump. Obviamente eso pasa por todo, por comercio, por narcóticos, por todo. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo está viendo usted, que conoce perfectamente las relaciones bilaterales, que son complejas? ¿Cómo ve la expectativa para esa reunión? Uno entiende que hay un ambiente positivo, tanto por Colombia como por Estados Unidos, de que esa reunión salga bien. Sin embargo, también depende de lo que pase de aquí al 3 de febrero. Y sin embargo, pues ayer oímos aquí en este foro de la CAF a un presidente Petro volviendo otra vez a hacer apreciaciones que de una u otra forma son sus apreciaciones, pero que al mismo tiempo no ayudan a generar un proceso que sea positivo para la llegada del 3 de febrero. Creo que este es un momento importante, tenemos una puerta abierta por parte de Estados Unidos, llevamos 3 años en el que la relación ha sido tensionante y donde al final quienes pagan los platos rotos son los colombianos, y por ese interés nacional se debería de presentar primero esas necesidades de los colombianos versus las ideologías, y ojalá que de aquí al 3 de febrero pues podamos mantener el Twitter y los mensajes un poquito más apagaditos para que pueda llegar el 3 de febrero y que haya una reunión que todos necesitamos que sea positiva. Pero realmente esos mensajes del presidente, esos trinos del presidente, etcétera, ¿repercuten allá en la Casa Blanca? Yo creo que sí están muy pendientes, no solo de Colombia, a nivel internacional Estados Unidos está
haciendo un ejercicio de cómo preserva la seguridad interna de Estados Unidos, y para preservar la seguridad interna de Estados Unidos pues tiene que tener un contexto alrededor que le permita mantener esa seguridad. Y lo dijeron muy claramente en la política de seguridad nacional que sacaron el año pasado. El hemisferio tomó relevancia, importa. O sea que todo lo que pase en de Estados Unidos para abajo, desde Canadá hacia abajo, pues va a estar seguido y van a hacer seguimiento constante, porque efectivamente eso hace parte de la seguridad de Estados Unidos. No, esperemos que no lo tomen y que tan textualmente como dice el presidente Petro, y más bien que podamos lograr que esas 5 prioridades que están dentro de la agenda entre los dos países. ¿Qué son cuáles? Seguridad, migración, Venezuela en el contexto de seguridad de la frontera y de migración, el tema de comercio e inversión y el tema de infraestructuras críticas muy relacionado con China. Que sean esas las variables, porque en cada una de ellas hay puntos de encuentro entre los dos países e intereses comunes. Lo que necesitamos es avanzar en ese relacionamiento directo a través de canales diplomáticos que nos permita mantener la relación, si bien con diferencias, pero con oportunidad de trabajar mancomunadamente. Muchas gracias, doctora Lacouture, me encanta tenerla. Muchas gracias a ustedes. María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense, aquí en este contexto de la CAF, y bueno, a puertas de una reunión que de verdad es importantísima, que es la de Donald Trump con el presidente Petro. Vamos a la pausa, regresamos en segundos. Lo que pasa en las regiones, pasa en todo Colombia. Y bueno, Expo Malocas es sin duda uno de los eventos más bonitos que tiene nuestro país, en el Meta, donde se expone toda esa riqueza cultural, ganadera, económica, todo lo que está ocurriendo en ese departamento, que más allá de los retos gigantes que tiene de conectividad por cuenta de la vía, de los vuelos, la verdad es que tiene muchísimo para mostrar el Meta, y vamos a estar escuchando muchísimo de lo que ocurre en ese departamento en estos días de Expo Malocas. Fraile, ¿ya vio el nuevo diseño de las estaciones del Metro de Bogotá? Sí, la verdad, hoy el distrito ha publicado, Vanessa, el render de cómo se verían las estaciones, y hay que decir que el diseño que traían pues del consorcio chino era un diseño más orientado hacia lo comercial, que fueran grandes estaciones del metro como las que hay en Nueva York, pero tal vez las más nuevas. Y pues bueno, en Chile también las estaciones del metro son nuevas y son casi que galerías comerciales. Están llenas de locales de comida, de cosas de tecnología, de venta de ropa. La verdad es que sí se vuelven un polo de desarrollo comercial alrededor de las estaciones del metro. El presidente Petro le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que buscaran la posibilidad de que fueran mucho más inclinadas hacia la cultura, que las estaciones del metro representaran un poco el paisaje colombiano, la cultura bogotana, los artistas de nuestro país. Y lo que usted puede ver hoy es un modelo mucho más verde, un modelo más parecido a los centros comerciales nuevos, donde hay galerías comerciales, pero también espacio para el arte, el muralismo, el verde. Yo le quiero decir que lo que estoy viendo me gusta, y me gusta mucho más que lo que estaba antes, porque además de ser espacios comerciales, que puede que ojalá la estación no termine convertida en un San Victorino, no tengo nada en contra de San Victorino, lo digo es por el orden y por lo que representa pues un espacio para el transporte público. Pilas ahí, ¿no? Con mi gente de San Victorino. Pero a ver si le entiendo.
Es decir, no son espacios tan comerciales, sino como de lugares donde se resalta la cultura bogotana. ¿Es un poco esto, la iniciativa de la alcaldía? Sí, yo no he visto la foto de los alcaldes del render, por eso se lo pregunto. ¿Será que la ponchara más para que los oyentes y quienes nos están siguiendo a través de YouTube lo puedan ver? Voy a enviarla para que la ponchemos y se la estoy enviando en este momento a usted para que la vea y me diga qué le parece. Yo siento que la estación antigua parecía más, sí, una galería comercial. Esta es mucho más moderna, con un espacio gigantesco para promover, por ejemplo, temas del turismo. Se ven mucho mejor. Y yo siento que además, Vanessa, con esto, el presidente Petro suelta un poco el tema del metro. Ya no lo pudo hacer subterráneo, ya no lo pudo frenar, ya tiene que continuar y reconocer el avance de la obra, que va más del 70%, pero le dice al alcalde, venga, deme al menos esto. Deme esta victoria, cambiemos las estaciones, llenémoslas de cultura, de artistas colombianos, de negros, de indígenas, de jaguares, bueno, de lo que sea que haya ahí, pero que nos represente. Y así va a ser. Yo la verdad es que sí a mí me gusta. Ojalá uno tener una estación del metro cerca. Sí, pero también tienen que vender empanadas, como corresponde en todos los metros del mundo, que usted antes de montarse se compra su paquetico de comida o lo que quiera para llevárselo al siguiente destino si es necesario. Y si terminan siendo también un espacio de exposición de esas múltiples manifestaciones artísticas y culturales de Colombia, me parece perfecto. Maicitos. Vamos a la pausa, señor. ¿Maicitos se pueden comprar para entrar al metro? Al metro sí. Yo afortunadamente no soy la secretaria de Movilidad de Bogotá, porque imagínense las reglas de la montada del metro, ¿no? Pues, pero sí, prohibidos. Pero sí, ¿sabe por qué? Porque el metro de Bogotá, como aquí, o sea, los trenes no van a tener aire acondicionado, van a tener un sistema de ventilación, pues digamos mecánico, literal, ventana de abrir y cerrar. Aquí no neva, aquí las temperaturas no se bajan a bajo cero ni suben a más de 40 grados, entonces él va a tener ventilación natural. Si hay ventilación, se puede comer. Sí. No, pues no sancocho ni no, pollo asado. Pero hay casos, ¿no? Pero ¿por Eso qué se va a ve todos comer los días. usted? Usted compra el sándwich y se lo come cuando llegue, pero ¿por qué va a comer en la mitad del metro? Ahora, para abrirle el paquete a la señora del lado que le incomoda. El trayecto del metro va a ser muy La cantidad de rápido. bacterias que se mueven en esos espacios. Entonces si usted se puede comer un paquete de papas o de esa cosa que come Casale, pues entonces el del lado va a decir, ¿y yo por qué no puedo comer pollo frito? Pues no, porque uno se come el pollo frito es en la casa o en la calle en un restaurante, no en la mitad de un tren. Pero es que usted acaba de decir que se pueden comer empanadas. No, sí, pero no, yo he dicho que se puede comer adentro del tren. He dicho que haya un negocio de empanadas para que usted compre su empanada y se la coma antes de abordar. Pero adentro de un vagón, déjeme que vamos a la pausa y lo seguimos discutiendo. Si quiere, Casale, que debe estar feliz allá comiendo, ¿cómo se llama eso que come? ¿Trocipollo? Maicito. Buena idea, trocipollo, sí, voy por trocipollo. Mañana tenemos otro día. 8 minutos de la tarde, la noticia del momento sigue siendo el luto en Colombia por la muerte de 15 personas en un accidente aéreo en zona rural de Ocaña, en norte de Santander. Hablamos hace un momento con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aquí en la primera hora de 2 puntos, y nos dijo que todas las posibilidades estaban puestas sobre la mesa, que él no quería, digamos, adelantarse si cabía o no la posibilidad de que esto fuera el resultado de una acción terrorista hasta que sea la Aeronáutica Civil la que saque las conclusiones. Pero ¿qué es lo último sobre esto, el dictamen de medicina legal, lo que está ocurriendo con esta investigación, Jenny Angarita? Vanessa, buenas tardes. Pues mire, lo que dice Medicina Legal es que ya se comisionaron a 5 equipos que se van a encargar específicamente de la identificación de los 15 cadáveres. Específicamente advierten que estos equipos adelantarán los exámenes médicos científicos y también que van a estar apoyados por personal forense de Pamplona, de Bucaramanga y también del municipio de Ocaña para garantizar que se logre la identificación de cada uno de los 15 cuerpos de este accidente aéreo. De otro lado, también comunicaron que la identificación se va a hacer de manera paulatina y que se va a contar además con el apoyo de la Dirección de Medicina Legal en Bogotá para garantizar que todo se pueda entregar en el tiempo adecuado. Es importante recordar los nombres de las víctimas de este siniestro aéreo: María Alejandra Bendaño Rincón y Karen Liliana Perales Vera, funcionarias que trabajaban en el Consejo Noruego para la región del Catatumbo. También Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, reconocido neurocirujano, y su esposa María Alejandra Sánchez Criado. Ana Giselle Quintero, trabajadora del sector de la salud en el municipio de Ocaña, en este departamento. Gisette
Tatiana Rincón San Juan, profesional de estética, Juan Daniel Pacheco, exconcejal del municipio de Ocaña, María Torcoroma Álvarez Barbosa, comerciante del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, los dirigentes políticos Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la Curul de Paz y en la actualidad aspirante a repetir en ese escaño por el partido de la U, su asistente Natalia Cristina Acosta Salcedo y el aspirante por la Curul de Paz, Carlos Salcedo, oriundo del municipio de Tibú. También, Vanessa y televidentes y oyentes, la tripulación integrada por Miguel Vanegas, piloto de la aeronave, y su copiloto José de la Vega. Gracias, Jenny. Es Jenny Angarita reportando lo último sobre este siniestro realmente tan estrepitoso y tan doloroso. Ahorita a las 3:30 de la tarde habrá una rueda de prensa de la ministra de Transporte desde Cúcuta, en norte de Santander, para entregar más información que por supuesto les traeremos a ustedes. La polémica del momento está en el gobierno nacional. Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones del presidente Petro que la relacionan con el escándalo de la salud. El gobierno está limitando la importación de drones y endurece controles por riesgos de seguridad. El ingreso de estos equipos solo podrá hacerse por Cartagena y por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Quedan restringidos los envíos de tráfico postal y de mensajería urgente. Esto es importante porque hasta ayer usted podía pedir un dron por cualquiera de estos medios de mensajería y le llegaba a su casa, que era lo que estaban haciendo los grupos armados delincuenciales. Claro que, Fraile, los delincuentes lo que saben hacerles trampa a las leyes, ¿no? De eso es que viven. No, pues es que precisamente esa es su función. Oiga, Vanessa, estaba mencionando usted el caso de Laura Sarabia. Hay mensaje de su abogada. Le están pidiendo a la fiscalía que le dé celeridad a lo que ella misma pidió, y es que la investigaran por esas supuestas denuncias que había en su contra relacionadas con los temas de la salud. Dice Laura Sarabia, bueno, a través de su abogada Lina Sandoval Echavarría, que han adjuntado pruebas, videos, chats de WhatsApp y una solicitud para que el DAPRE recolecte las grabaciones de las cámaras de seguridad aledañas al despacho del presidente del 30 de octubre de 2024. En esa fecha ingresó el señor Luis Carlos Leal, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros funcionarios. Ellos fueron los convocados para explicar el origen de esas hojas de vida de los interventores que el presidente Petro dice Laura Sarabia entregó y resultaron pues engañando al presidente y al superintendente de salud. Esa pelea va para largo y Laura Sarabia va a dar la batalla, Vanessa. Ya no se va a quedar con ese señalamiento de traición y de haber entregado esas hojas de vida. Difícil esa situación, porque además Laura sigue dentro del gobierno. Pues claro, es la embajadora nada más y nada menos que en el Reino Unido. Y mediante un trino, la secretaria de Educación Isabel Segovia confirmó que ya llegó el giro hecho por el Ministerio de Educación para el pago del salario de los profesores del distrito y se hará mañana, 30 de enero. El presidente Trump está ordenando la reanudación de los viajes comerciales a Venezuela. Recordemos que había una alerta desde la Casa Blanca previo al 3 de enero, cuando fue el operativo que sacó del poder a Nicolás Maduro. Un tribunal federal de apelaciones declaró en el día de hoy que la administración Trump actuó de forma ilegal al rescindir del estatus de protección temporal, ese es el TPS, para los ciudadanos de Venezuela y Haití. A pesar del fallo, la decisión no va a tener un efecto práctico inmediato debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el pasado octubre que la medida entrara en vigor mientras los magistrados deliberaban sobre el fondo del asunto. Hablamos más temprano aquí con Inés Manzano, que es la ministra de Minas, de Medio Ambiente y de Energía de Ecuador. Precisamente pude preguntarle sobre esa tensión tan fuerte entre Colombia y Ecuador en torno a los aranceles. Esto dijo. Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones con Colombia. Yo soy el mejor cliente de Colombia y creo que a los mejores clientes hay que tratarlos bien, y sobre todo cuando un país como el nuestro está haciendo algo increíble, que es la lucha contra el narcotráfico. Y esa lucha contra el narcotráfico lleva 1000 cosas. No solamente es un delito internacional, sino que acarrea otros peores. La trata de blancas,
increíble. O sea, es como tener todo lo malo en una sola actividad ilícita y altamente rentable. Y nosotros como Ecuador, tan pequeñitos, pero tan grandes en orgullo, tan grandes en todo lo que tenemos como país y la proyección de país, hemos decidido hacer lo correcto, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, creo que no quiero contestarte tan directamente a tu pregunta porque estoy prohibida de hablar de eso, Cancillería tiene que hablar, pero sí decirte, nosotros fuimos parte de la Gran Colombia y con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber. Son entrañables. Me encanta el paisa, me encanta el caleño, me encanta la música, me encanta Shakira, me encanta Juanes, o sea, puedo decirte, Sebastián Yatra, o sea, Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos. Un cliente que le está diciendo que por seguridad, por favor, haga su parte. Gracias, ministra. La ministra ecuatoriana Inés Manzano, la información que tenemos es que los presidentes Petro y Noboa coincidieron aquí en Panamá en diferentes escenarios, pero no tuvieron una conversación. Las que sí la tuvieron de manera extraoficial fueron las cancilleres de ambos países. Hay noticia a esta hora, Casale. ¿Quién podría dirigir Millonarios? Ya hay candidatos. Sí, no, pues imagínense que las hojas de vida han llegado pues por cientos desde anoche e incluso desde que se perdió el primer partido con Bucaramanga de parte de Millonarios. Pero a esta hora, a falta de humo blanco y en una lista muy corta en la que hay solamente otro candidato, Fabián Bustos es un entrenador argentino, exjugador también. Ya fue campeón como entrenador con Universitario de Deportes en Perú y fue campeón también con Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Ha dirigido muchos clubes en estos países, también ha dirigido en países como Argentina, jugó en San Lorenzo de Almagro y es el entrenador que está a esta hora muy cerca, a sus 56 años, de convertirse en el nuevo líder deportivo de Millonarios. Es de todo el paladar del director deportivo de Millonarios, que se llama Ariel Michelousos, argentino también él, y les gusta porque es argentino, como lo quieren, joven, con experiencia en el exterior, con títulos en su haber, y entonces en una lista muy corta nos confirman a esta hora, a 2 puntos de Caracol Radio, puede ser el nuevo entrenador de Millonarios. Está muy cerca, hay otro candidato, pero este es el que más les gusta en la directiva. ¿Y me quiere contar quién es el otro candidato o lo va a guardar para su reserva? Le quisiera contar, pero no me gusta tirarme al vacío en uso del buen periodismo. Entonces, como no tengo el nombre del candidato, eso sí le puedo decir que de todos los que se han dado en las últimas horas, ni Rafael Dudamel, ni Ariel Olan, ni Gustavo Álvarez están en esa pequeña lista en la que está Fabián Bustos y otro u otros 2. Pero le reitero, el más cercano es Fabián Bustos. Creo que estamos en condiciones de contarle a nuestra audiencia que está muy cerca de ser el nuevo entrenador de Millonarios. Fabián Bustos, eso nos da para poner tango, porque si es argentino. Es argentino que dirigió en Ecuador y en Perú. También podemos poner a Wendy Zulka. No, Vanessa. Wendy Zulka, o sea, Wendy sería... Zulka. Pero no. Delfín el Delfín. Sí, pero también. No, o a un grupo de pop quedo... ecuatoriano que se llamaba Tranzas a comienzos de los 2000, ¿se acuerdan? Es muy bueno. La Tigresa del Oriente. Quiero decir no que es... yo Tranzas en el corazón. Es peruano. Por supuesto. Y Velasco, es que es la música de los rolos. Los Juan Fernando Velasco y Uy, las sí. conversaciones y el espagueti. Que uno sí, lo claro. cantaba entusado si no estuviera entusado. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Fue campeón. Yo Mire, además estaba... fue recientemente campeón con Universitario de Deportes en 2024. Ganó el bicampeonato, la apertura y el clausura. Estaba revisando aquí la hoja de vida. Sí, mejor técnico en Ecuador en el año 2019-2020 Sí. y fue elegido también mejor director técnico del Perú en el 2024. Este es tal vez lo más importante, lo más reciente. Eso es lo que quiere ver el hincha de Millos. Oiga, pero este tipo viene de ganar algo. Sí, en 2024, campeón, apertura y clausura con Universitario de Deportes. Y sacó campeón a un equipo que se llama Delfín en Ecuador. Si usted es campeón con el Delfín, puede con Millonarios. Sí, uy, Sí. imagínese. Sí. Entonces, Pues bueno. ojalá, porque en esta mesa estamos apoyando de manera unánime y especial esa recuperación de Millonarios. Hay noticia, Carolina, de la CAF con Azocapitales a esta hora.
a las 3:20 de la tarde aquí en Panamá. Vanessa, noticia de esta hora porque Asocapitales y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron una alianza estratégica que busca fortalecer el desarrollo urbano y sostenible y la capacidad institucional de las ciudades capitales en el país. En esta reunión, Vanessa, estaba el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Hola. Hablando de Bogotá, ¿por qué está tan dañada la cancha del Campín? ¿Qué es lo que le ha pasado? La vi en el partido ayer muy cascada. El partido de Santa Fe Pereira, la veo bien viendo Santa Fe Pereira usted. Mire, hemos estado averiguando, porque la cancha visualmente está horrorosa, pero hablamos con algunos jugadores que estuvieron ahí y también está difícil de jugar. Entonces hablamos con la gente de Esencia, y Esencia es el operador del Estadio El Campín, los que están encargados de la nueva obra, pero además son quienes administran actualmente el Estadio El Campín. Hace unos días nos contaban aquí Fraile y Michel que el Estadio El Campín fue el segundo, tercero con más entradas vendidas el para segundo conciertos de Sudamérica. En todo Sudamérica. Eso es bueno, pero también quiere decir que hay muchos conciertos, lo cual también es bueno. Pero nos preguntamos, tantos conciertos que tienen que convivir, estamos de acuerdo, el fútbol es de todo, el estadio es de todos los ciudadanos, de los que les gusta el fútbol y también de los conciertos, ¿tantos conciertos puede convivir? Pues nos dijeron, uno, el domingo y ayer llovió fuertemente antes de los partidos de Millonarios contra Junior y de Santa Fe contra Pereira. Y nos dijeron que el drenaje estuvo muy bien. Es cierto, en 25 minutos drenó bien la cancha. Es una cancha que regularmente ha drenado bien en los últimos años. El aspecto visual, dicen los de Esencia, se debe a que la cancha está siendo sometida a un trabajo de estructuración previsto cuando se empezó la hibridación de la cancha. ¿Qué es la hibridación de la cancha? La hibridación de la cancha es que tiene un porcentaje de cancha sintética y un porcentaje de cancha natural. Esto tiene un proceso. ¿Para qué? Para que pueda aguantar más conciertos y partidos de fútbol. Dentro de esto, que dicen ellos, está previsto, la cancha está al 85% de la capacidad que debería tener normalmente para que se vea y se pueda jugar bien. Dicen ellos que la afectación es visual. Lo cierto es que, les reitero, hablamos con algunos de los protagonistas del partido de ayer y la afectación no solamente es visual. Dicen en Esencia que entre unos 15 o 20 días debería estar la cancha al 100%, eso sí, sin contar con las afectaciones que pueda causar la ola invernal imprevista que está viviendo la ciudad por estos días. Oiga, es que está lloviendo dramáticamente en Bogotá, pero oiga, eso es que el drenaje funcionó en el partido de Millonarios Junior, cuando llegamos ya no estaba lloviendo, pero la pelota se le quedaba la pelota a Arias cuando iba a salir por derecha, el balón se quedaba. Y lo que pasa es que, pues usted sabe, Casale, que si hay un morro o hay un hueco, pues ahí pega el balón, ahí se resbala el jugador. Leo Castro se lesionó por eso, Falcao se quejó de eso. Entonces, es más eso. Sí, es que es difícil lo para los jugadores. El palo de agua que cayó fue bravísimo. Que fue duro, sí. Pero es más lo del morro, lo del huequito, lo de... por eso les pregunté a un par de jugadores. Nos prometieron que eso no iba a volver a pasar. Exactamente. Y está pasando. Dicen ellos que estaba previsto y que está al 85% y que en un mes va a estar la cancha bien. Ojalá, porque los conciertos son muy buenos, pero el fútbol también merece que se juegue en una cancha como la que merece la ciudad. Bueno, ¿por qué se está yendo la gente de TikTok? Michelle, usuarios masivos que se retiran de TikTok, que obviamente es una plataforma pues muy exitosa y llena de posibilidades y de usuarios y de gente. ¿Por qué se están yendo? En Estados Unidos, Vanessa, hay 150 millones de usuarios de TikTok. En Colombia tenemos 30 millones de usuarios. Sin duda es una de las redes sociales que ha venido tomando fuerza con los años, pero en este momento está pasando por una crisis. Varias son las razones. Una de las razones que la gente dice en Estados Unidos, sobre todo, es que están abusando con los datos y la privacidad, sobre todo porque desde que entraron empresas como Oracle y el gobierno de los Estados Unidos a manejar TikTok, pues la gente está preocupada porque hacen preguntas sobre orientación sexual, sobre finanzas, incluso a muchos se les ha preguntado sobre su situación migratoria, lo que también pues ha vuelto un problema para ellos, y muchos también al final dicen que ya están cansados, hay mucha censura, hay temas también con los videos de ICE que muchos usuarios dicen que no los están viendo en esta red social, y pues por otro lado también la restricción a los menores de edad, que se ha convertido pues también esta herramienta para que muchos sean influencers desde pequeños, y pues con las medidas ahora del gobierno pues cada vez los usuarios se han retirado más. ¿Ustedes tienen TikTok? No pude con el algoritmo, sí, no supe manejarlo, yo me quedo en Twitter y el Instagram me cuesta, pero TikTok no lo logré, no lo entendí y no me mostraba lo que yo quería ver. Yo sí, y me preocupa mucho.
Porque es cierto que cuando ¿Por uno qué? menos se da cuenta lleva 35, 40 minutos sin hacer nada y los tendones del dedo pulgar afectados. Pero debo confesar que me gusta. En serio, yo no pude nunca con TikTok. Eso y los reels de Instagram también. Hay unos muy interesantes, además, tanto en TikTok como en Instagram, porque la gente cree que son puras bromas bobas, pero no, hay unos contenidos también muy interesantes, no vaya a creer. Hay de salud, Sí, hay muchas cosas interesantes también. El algoritmo le muestra, digamos, que el contenido que usted generalmente ve, pero también le arroja de vez en cuando un montón de basura que uno no quiere. Como todo. Sí. Yo tengo que confesarles que con el TikTok no puedo. Me parece que es un algoritmo ahí tóxico que solamente me salen bobadas, no veo nada interesante, pero supongo que tiene que tener un chiste muy grande desde que tanta gente en el mundo lo sigue. Pero hablando de TikTok, hablando de redes de inteligencia artificial, aquí en este foro, durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, Mikio Kaku, que es un físico teórico futurista y autor, además de un bestseller que se llama Quantum Supremacy, explicó cómo la ciencia está avanzando de tal manera que está produciendo una ola de cambio realmente histórica. Indicó que la inteligencia artificial acelera descubrimientos en genética, en física, en energía, que hay avances que no habíamos visto obviamente nunca en la historia en decodificación del pensamiento, el análisis del cerebro, el desarrollo de las formas de computación. Es decir, un mundo completamente distinto donde en algún momento un computador va a estar vinculado a nuestro cerebro de tal manera que uno con pensar algo, el computador lo hace. Casi que ni siquiera vamos a necesitar teclear ni manifestarlo, sino directamente. Dijo, que es un tema que me interesa muchísimo, que los trabajos, digamos, que van a sobrevivir son aquellos trabajos donde la creatividad y la participación humana, por ejemplo, un plomero que tiene que cogerle, ¿no?, el chiste a poder destrabar una cañería, si es el caso, pues entra en funcionamiento. Pero que todos los trabajos que son mecánicos, entre esos escribir, por ejemplo, que ya la inteligencia artificial o el ChatGPT lo puede hacer, todos esos trabajos son los que pueden estar tambaleantes. Escuchemos un poco de lo que dijo Kaku sobre la tecnología que debe usarse con prudencia, con precaución, porque puede conducir a errores. Digamos que ustedes hacen un ensayo sobre Mark Twain, pero les dice que Mark Twain escribió el año pasado, pero Mark Twain murió el siglo pasado. No podría haber escrito nada de eso recientemente. Entonces, ¿qué hace el computador? El computador se inventa las cosas. Dan una tarea que el computador no pueda desarrollar. ¿Qué hace el computador? Se inventa la respuesta. Y es un problema, se llaman alucinaciones. Las alucinaciones son unos problemas significativos de la Internet. ¿Qué fue lo que Mark Twain escribió el año pasado? Nada. Pero el computador se le dio ese comando y se lo va a inventar. El problema que tenemos es la basura también puede reproducirse en Internet. Esa es una gran frase. La basura también puede reproducirse en el Internet. También sostuvo que América Latina puede integrarse si conecta educación, con ciencia, con tecnología y con políticas públicas. Ahora hablemos sobre la mano de obra, el trabajo. Ciertos trabajos pueden hacerse por computadores de forma más eficiente que los humanos, pero en últimas, los humanos tienen que tomar decisiones. Cuando ustedes hablan de reemplazar al recolector de basura, trabajos semicalificados no pueden ser reemplazados por computadores. Trabajos semicalificados, como por ejemplo el trabajo de un plomero, no puede ser reemplazado por un computador en ningún momento. Pronto. Cada junta, cada tubo es diferente y un computador no se ajusta a esto. Y como tal, los plomeros tendrán trabajo en el futuro. Los profesores tendrán un trabajo bueno en el futuro, porque el enseñar es más que tener materia prima en un libro. Los estudiantes tienen problemas. Los estudiantes tienen problemas emocionales, problemas familiares. Los profesores tienen que ser psicólogos también. Y hay límites entonces, límites en lo que el computador puede hacer. Pueden ayudar, pero no pueden poner cosas en práctica en últimas. Eso es un temazo, ¿no? Y como les decía hace un momento, estamos hablando de Mikio Kaku, que es físico teórico futurista, pero además impresionante la conferencia, porque él habla de cómo esa inteligencia artificial, el ChatGPT, los algoritmos, se desarrollan a tal velocidad
que uno como ser humano pues tiene que tener un pensamiento detrás del otro, no podemos pensar 75 cosas al mismo tiempo por más multitasking que seamos. Eso es muy bárbaro, Pero Vanessa. me pareció impresionante, Fraile, y me pareció súper llamativo lo que él dijo de los trabajos, que todos esos trabajos que son mecánicos seguramente se van a poder reemplazar, pero le dice, aquello no, que implica la inteligencia artificial el criterio humano. nunca va a reemplazar la sabiduría de una madre. Yo siempre llamaba a mi mamá cuando estaba cocinando. Yo, mami, estoy haciendo un arroz con pollo, yo aquí, ¿qué echo primero? Y mamá me daba los consejos. Yo, mami, tengo una mata que se me está muriendo, mira, se le están cayendo las hojas. Yo le mandaba la foto a mi mamá y mi mamá me daba un consejo. Desde que apareció ChatGPT, mi mamá me contesta, espérame, hijo, ya le estoy preguntando a ChatGPT. Y yo, ¿para qué la llamo? Yo tengo ChatGPT en la casa. Yo quería el consejo de mi madre, pero mi madre ahora le pregunta todo a ChatGPT. Pues es que todo el mundo, pero es que tampoco se puede abusar de ChatGPT. O sea, ya se volvió psicólogo, médico, asesor sentimental. O sea, es imposible que la gente de verdad pero es una maravilla. le confíe todo a ChatGPT, pero hay que saberlo usar también. Para organizar la información. Lo que es irreemplazable es oír la voz de la mamá. Sí, eso sí. Ahora, usted también puede poner la voz de su mamá y tenerla ahí incluso. Pero eso se demora 15 días, Nada. ¿no? En 15 días le ponen a usted la voz de su mamá con el Por eso ChatGPT no ya diciéndole existe. la El receta. abrazo de la mamá, el arroz de la mamá, la sopa de la mamá, eso no lo reemplaza Eso sí, nadie. ahora en trabajo sí. Ayer despidieron a 16,000 personas en Amazon precisamente porque están acudiendo a la inteligencia artificial para reemplazar trabajos en... Pero recuerde que la inteligencia artificial lo vaticinó Bill Gates, que le pega de vez en cuando alguna que otra cosa, es decir, a la mayoría. Ya dijo que dentro de muy poco no se va a necesitar trabajar y el gran problema que va a tener la humanidad es qué va a hacer con el tiempo libre. Porque al final, inclusive lo que hoy se compra con dinero, se va a poder conseguir con inteligencia artificial, dice Bill Gates, en unos 15 años, ¿no? Entonces esto va cambiando muy rápido. Pero mire, pero yo no le tendría miedo. a mí me pareció muy interesante la postura de este hombre porque lo que él dice es eso, que donde hay una participación humana que implique un impacto en su relación con los demás seres humanos, eso es irreemplazable. Entonces pone el ejemplo de la profesora, dice, la profesora puede enseñar y seguramente una profesora creada con inteligencia artificial puede dar la clase. Pero a la hora de usted sentarse a hablar con un alumno sobre las emociones, sobre lo que le produce tristeza o felicidad, sobre lo que le gusta, no le gusta, ya el acercamiento y la participación es distinta. De todas formas, el algoritmo, lo que pasa con la inteligencia artificial es que el algoritmo se desarrolla a tal velocidad que no hay manera que la mente humana le pueda competir de verdad, porque lo que usted alcanza a crear, el algoritmo ya está tan entrenado y lo va enriqueciendo a unas velocidades tan astronómicas que realmente competirlo es muy difícil. Entonces nos toca a los seres humanos pues desarrollar otro tipo de fortalezas que se alejen de toda esta tecnología. Pero bien interesante, les recomiendo el libro, se llama Quantum Supremacy, Supremacía Cuántica. El autor es Michio Kaku. 3:33. Vamos a la pausa. Que las recomendaciones de Penguin Random House hoy incluyen El olor del fin del mundo. Ay, me suena conocido ese libro, ¿por qué será? No. ¿Qué le parece? No. Ahí escucho a la autora. Ya está en Ay, librerías. Casale. Ya, pero no No son me en diga librerías. eso, Sí. no me diga que están las recomendaciones de verdad, porque no juegue con mis sentimientos, me pongo muy emocionada y me conmueve. Ese es un tema que me Pero pues, enternece. por supuesto, porque es su bebé, es su hijo. ¿Quién más para recomendarlo que usted, ya que Recién nacido. hoy se puede conseguir ya en todas las librerías? Testigo, fui de encontrarlo en la Panamericana, por ejemplo. ¿Y? Es una maravilla. Sí. Pues, sí, Hay lo- prueba, hay ¿Lo prueba. consiguió? Lo conseguí, sino que me vine a trabajar. Hoy por la noche comienzo para que me haga mañana control de lectura, si usted lo quiere, si lo desea. Sí, pero ya está, El olor del fin del mundo. Es una ¿En serio? ¿Lo consiguió en la novela Panamericana? que Sí. tiene algo de erotismo, ¿no? No tomé la foto, es que esas son las cosas que de no ser millennial. Pero sí, después dije la foto. Bueno, pero sí, ahí está. Mañana vuelvo, por otras razones, y vuelvo y tomo la foto, pero obviamente se compró, ¿no? Pero contémosle a la gente de qué se trata el libro de Vanessa. A ver, Vanessa, pero ¿quién mejor para recomendar El olor del fin del mundo? Es una novela sobre un amor imposible que trata de contar las pasiones que nos mueven a los seres humanos, sobre todo la manera como amamos las mujeres. Es un amor muy desbordado que roza los límites de la pasión, el exceso, la tragedia, la enfermedad.
pero además cuenta una época que vivimos todos y que de alguna forma nos marcó, que es la pandemia, el COVID-19. ¿Ustedes se acuerdan, se acuerdan de lo que estaban haciendo, por ejemplo, hasta ahora, un jueves en pandemia? Sí, yo estaba al aire en un estudio en Cúcuta con un ventilador a 40 grados centígrados, tratando de evadir a los zancudos que llegaban sobre las 4:30, 5 de la tarde, y estaba mirando las cifras porque me volví un psycho de las cifras de muertos en todo el mundo, y subían y bajaban, tenía tablas de Excel, claro, yo hacía las obsesión. curvas, tenía la pared llena de gráficas. Yo estaba en el lago Calima. ¿En el lago Calima? Sí, claro, allá pasé. En el Valle del Cauca. Sí, allá pasé pandemia, pero pues mientras escribía para El Espectador tenía una vista muy favorable, la verdad. Estaba privilegiada, yo también estaba privilegiada. ¿Usted dónde estaba, Vanessa? No, usted estaba en la capital de la República. Bogotá, todos los días trabajando, Sí. todos los días haciendo un noticiero. En esa época trabajaba en Noticias Caracol, Claro. y todos los días iba al noticiero, todos los días hacía un programa de radio por la noche, todos los días yo también sumaba, restaba las cifras, pero además era insoportable. Ese pobre ministro Ruiz y la gente del Instituto Nacional de Salud me aguantaban, yo llamando todos los días, pidiendo un dato, pidiendo el otro, cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántas pruebas. ¿Qué pasaba con el cementerio Serafín, que era donde enterraban a todos los que fallecían contagiados de COVID? ¿Cómo eran los funerales? Bueno, toda esa que fue una película de horror. Yo creo que lo único que salva y que alivia el horror, pues es el amor. Así que en el olor del fin del mundo van a dialogar en una conversación muy íntima y muy dramática el dolor, el horror y la pasión. Espero, Casale, que se lea un pedacito, Michi también, y me cuentan a ver cómo les va. Yo tengo muchos nervios de la crítica literaria. Esa es tarea número 1. Ya se atrevió, ya fue valiente una vez, y esta vez sale seguro que va a salir mucho mejor. Es nuestro recomendado hoy de Penguin Random House, El olor del fin del mundo. Estos son los Latin Brothers, ¿no, Michelle? Ay, cómo suena de rico esto de fondo, ¿no les dan cara como de bailar? Difícil de bailar, pero muy bueno para cantar. No, pues que, por lo que es cachaco, dice. No, hay cachacos que bailan bien, no me cuento No entre usted. ellos, pero hay cachacos que bailan bien, tampoco le quite prestigio a los bailarines bogotanos, pero para cantar es una locura de canción. No, pues es que esta es una orquesta además que ¿Los Latin emblemática, Brothers? totalmente, así es. Y es que harán parte de uno de los festivales más importantes que llegan a Bogotá, y con eso se abre la agenda cultural en la ciudad. El Festival Centro 2026, que es uno de los eventos más importantes, pues abre esta agenda musical en la capital. Está en su edición número 17, del 29 de enero al 1 de febrero de este año. 49 artistas, 10 escenarios repartidos por el Centro Histórico y Cultural de la ciudad. Usted puede encontrar música, Toño, sobre todo, pero también gastronomía, también charlas, talleres, si quiere ir con la familia. Solo hay que mirar la programación en la página del Festival Centro 2026 y usted va a tener ahí 4 días llenos de cultura en Bogotá. Repitamos las fechas, Michelle, me parece un planzazo. Del 29 de enero al 1 de febrero. O sea, ya. Sí, ya empezó. Estamos en eso, este fin de semana. No es en un solo lugar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se divide en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Teatro al Aire Libre, La Media Torta, La Fuga, El Muelle, y hay algunos espacios independientes que van en universidades, todo esto en el centro de Bogotá. Pues todo arranca desde temprano y usted se puede ir de fiesta, sobre todo porque esta orquesta es una de las principales del cartel, 49 artistas. Pero no con Casale, porque si no sabe bailar, Casale, Merengue, usted merengue. ni No, pues, zancudo imagínese. ni baile. Merengue, Uy, no, merengue. Está gravísimo. Soy muy buen bailarín de merengue, ahí donde me ve. Sí. No crea. Sale a defenderte porque está sonando muy Porrito, aburrido. puedo bailar porrito. Estás quedando, Pues sí, estás o quedando sea, gordo. bajando No. muchos puntos aquí. No, estuve en un matrimonio con labillos y todo eso se puede bailar. Es que ya cuando es así de... No. No, ¿qué pasa? El tumbado, No, o sea, la algo cadera, pasa, algo con, no algo te... pasa con la salsa, sí, pero la buena salsa es para oír. Le he oído a muchos especialistas en salsa, además. excusas. No, la salsa buena es para escucharla, de acuerdo, pero también para bailarla. Sí. Pero yo sí Ay. salsera de las que se sienta a escuchar buena música, Vanessa, buena salsa. el gran filósofo Quinito Méndez ya lo dijo. Los hombres se enamoran por los ojos y las mujeres por los oídos. Basta con saber conversar. Ay, no sé. Los hombres se enamoran por los ojos, los está poniendo a todos como unos imbéciles que lo único que les interesa es que la mujer sea bonita. Quinito Sí. Méndez dijo, yo no estoy parafraseando a un gran filósofo, Quinito Méndez de República Dominicana. Pero si lo citas porque está de acuerdo. Estoy citando
Al filósofo No sé, Quinito usted Méndez. se metió, usted se sale. Sí. No, yo no, Quinito Méndez. Pero que las mujeres se enamoran por los oídos, dicen. Pero es que un Sí, buen porque bailarín. nos gusta que nos echen el cuento, eso es verdad, pero además porque cuando un hombre habla y manifiesta, pues a mí lo que pasa es que me gusta la gente inteligente, entonces esa inteligencia también hace parte de la conversación, ¿no? El poder de una buena Pero bueno, conversación. hablando de conversación, esta mañana el expresidente Juan Manuel Santos estuvo en una conferencia muy interesante sobre el crecimiento de América Latina y los retos estructurales que tiene. Esto es un foro de muchas reflexiones en torno a cómo América Latina, como región tan diversa en este foro, digamos, puede articularse en torno a intereses que son fundamentales, independientemente de las ideologías, de la política, del tamaño, que es distinto, porque usted no puede comparar en América Latina un país pequeño, no sé, como Salvador o Guatemala, frente a semejante monstruo que es Brasil, por ejemplo. Pero esto dijo precisamente sobre ese crecimiento el Premio Nobel de Paz, expresidente Santos. ¿Cómo recuperamos la moderación en un mundo tan polarizado donde las redes sociales lo que hacen es alimentar la polarización? Esa es la gran pregunta, pero hay que hacer pedagogía y esfuerzos para demostrar que la polarización y la radicalización hace que las democracias no funcionen. ¿Por qué las democracias están en este momento a la defensiva? Precisamente por la polarización. Entonces, por ejemplo, en mi país, ahora tenemos unas elecciones. Si llega el candidato de la extrema derecha, el 8 de agosto va a tener un país ingobernable porque la extrema izquierda no lo va a dejar gobernar. O viceversa, si llega el de la extrema izquierda, no va a poder resolverle los problemas porque el otro no lo va a dejar gobernar. Ahí es donde hay que recurrir un poco al sentido común, a decir, mire, electorado, yo no quiero meterme en las elecciones, pero entiendan que el próximo presidente va a heredar unos problemas muy serios que requieren solución. Para esa solución tenemos que aprobar unas leyes, tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí es donde no solamente Colombia, todos los países necesitan recobrar ese espíritu de los consensos y la moderación. Consensos y moderación, dos palabras que creo que por lo menos en el momento en una región como la nuestra pues están por lo menos debatiéndose. Realmente qué tantos consensos se logran cuando dos presidentes como el mismo Noboa y el presidente Petro, que comparten esta frontera, semejante historia, no se sientan a conversar en medio de un foro tan importante como este que estamos viendo. Son las 3:47, seguimos transmitiendo desde la CAF en Panamá. Una buena recomendación hasta ahora en 2 puntos es definitivamente ir al Parque Las Malocas de Villavicencio, porque llega Expo Malocas 2026, la feria agroindustrial más importante de la Orinoquía. El campo colombiano evoluciona y se conecta con el mundo. Expo Malocas integra economía, cultura, turismo y desarrollo social, mientras el Meta se consolida como puerta de entrada para la inversión agropecuaria. Productos, gremios, inversionistas y visitantes vivirán una agenda completa: ganadería, agroindustria, negocios, deporte, academia, cultura y conciertos. Expo Malocas 2026, el futuro del campo está aquí, en el corazón del Meta. Son las 3:50 de la tarde. En este momento hay declaraciones de Carlos Ramón González sobre su investigación en la Fiscalía en su contra por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre. Carlos Ramón González, recordemos, era DAPRE. Jenny Angarita, ¿qué ha dicho? Pues mire, Vanessa, acaba de asegurar que la acusación de 60 páginas de la Fiscalía General de la Nación en su contra está cargada de absurdos, de mentiras, y que además hay muchas falsedades, porque él señaló que es inocente. Vale la pena decir que él reaparece desde Nicaragua, país en el que se encuentra desde el año pasado, cuando, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá le hubiera emitido una medida de aseguramiento, es decir, lo hubiera enviado a prisión de manera preventiva por considerar que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, él sería el cerebro de todo lo que ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues que permaneciera privado de la libertad. Sin embargo, no ha sido posible. Él tiene una circular roja de la Interpol
donde pues obviamente debería estar privado de la libertad en Colombia. Dijo varias cosas, la magistrada de la sala de primera instancia lo interrumpió. Escuchemos qué fue lo que dijo. Sí, quisiera aprovechar este momento para reiterar mi confianza en que la Corte Suprema y la honorable magistrada y esta sala en su sabiduría habrá de esclarecer en derecho los hechos que se juzgan en este caso. Discúlpeme, lo interrumpo. Cualquier alegación no es en este momento. Le estoy preguntando solo si la acusación ha sido clara, si usted la entiende. Es solo esa fase y discúlpeme por interrumpirlo. Pues a ver, obviamente para mí no es clara, para mí hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación y yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Estamos aquí frente a una incriminación real, frente a unos hechos que se juzgaron, por otro lado que se cometieron, que unos señores confesaron unos delitos y por arte de dividir lo que yo fui el autor intelectual de todo, pues de todo, absolutamente todo. Entonces, a mí sí me parece que yo no puedo aceptar, honorable magistrada. No es para alegar, señor Carlos Ramón, en este momento entonces, no es para alegar. Su defensa será ejercida a lo largo del juicio, pero en este momento le estoy haciendo una precisión, le estoy haciendo una pregunta. Sí. Estamos diciendo, pues, no es necesario. Decir que es claro. Discúlpeme, le estoy hablando, respéteme el uso de la palabra, por favor. Bueno, está tensa esa audiencia. Jenny, estoy viendo a Carlos Ramón González muy, muy delgado, sin pelo, envejecido, y pues si es tan inocente tiene que defenderse, ¿no? Los tribunales como corresponde, pero es que tiene circular de la Interpol y está en otro país. Así es, Vanessa, pues él se ve afectado, así lo dijo su abogado Iván Cancino, quien pues también pidió respeto porque cuando inició la audiencia, Pablo Bustos, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia y quien además representa a unas comunidades indígenas de La Guajira, dijo que Carlos Ramón González es prófugo de la justicia. Por eso Iván Cancino, su defensor, pidió respeto y señaló que pues este tipo de calificativos no se le pueden hacer en medio de una audiencia de acusación cuando ya va a iniciar su juicio en la Corte Suprema de Justicia. Y pues así también lo dijo la magistrada. Todavía no se sabe cuándo va a iniciar la audiencia preparatoria de juicio contra Carlos Ramón González, pero Vanessa, esa fecha se va a definir posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Lo que usted dice es cierto, está afectado, se ve pues obviamente, no sé, cansado de pronto por todo lo que ha pasado, ya lleva más de 6 meses en otro país. Demasiada presión encima. Jenny, gracias. Esta noche, Casale, antes de irnos rápidamente a trasnochar viendo tenis. Es un gran deporte para ver. De semifinales del Abierto de Australia de tenis, primer Grand Slam de la temporada. Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, parece que ha mejorado después de despedir a su entrenador, el que lo acompañó desde niño, contra Alex Zverev de Alemania. Y en la madrugada, después de las 3:30 de la mañana de Colombia, Novak Djokovic contra Jannik Sinner, el veterano contra el joven. Otro gran duelo que ya se está convirtiendo en todo un clásico del tenis mundial. Mañana a esta hora sabremos los finalistas en hombres. Ya están definidas las finalistas mujeres, que serán Elena Rybakina y la número 1 del mundo, la tenista rusa, que está arrasando con todo por todas partes. Ahora pues esa sí no le puedo, ahí sí no le puedo dar la mano porque no sé cómo se llama la tenista rusa, pero me la debe para mañana, 3:55, nos vamos. Tenis. No, la tengo. Aquí 3 de la mañana, ese es mi horario, a esa hora me puede. Arina Sabalenka es mi favorita. Marina Sabalenka, ya, listo. No, ¿qué tal que no fuera la favorita? Sí, pero es que no me pasa. Memoria de pollo. Nos vamos, que tengan un muy feliz resto de tarde, 3:55.